Buen día muchachos, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de la nueva expansión de Test Legends tanto como yo. Creo que ahorita es el momento indicado para empezar a analizar las cartas que salieron con la nueva expansión. Creo que es injusto revisarlas todas en un solo video, por lo que a cada color le vamos a dedicar su propio espacio. A cada carta le vamos a dar una puntuación entre 1 y 5, tanto para el modo de juego preconstruido y para arena. Cada puntuación significa lo siguiente: 5 puntos indica que la carta crea por sí sola un nuevo arquetipo, o bien rompe el meta generando un nuevo balance en el juego. 4 puntos indica que la carta revive un arquetipo, o bien le añade demasiado poder sin reinventarlo por completo. 3 puntos significa que la carta es totalmente situacional. Se puede añadir a un mazo otorgando cierta flexibilidad a este, pero el resultado no afecta tanto si se agrega o no. 2 puntos, la carta sirve para contrarrestar cierto metajuego, pero es poco útil en cualquier otro momento del juego. Y finalmente un punto indica que la carta simplemente sirve para llenar espacios en la colección. Para cada modo de juego voy a dar una calificación a cada carta. Recuerden que esta es mi opinión y puede cambiar en el futuro dependiendo de la evolución del metajuego y futuras expansiones. Espero encuentren mi análisis interesante y ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia o discrepancia, háganmelo saber por medio de un comentario. Hasta la próxima. Ok, vamos a empezar con rojo, el color agresivo. Vamos a empezar con Cloaky Dagger, la carta doble que reveló Egolis. Creo que la carta fue recibida de manera dividida por la comunidad. Había quienes decían que no tenía sentido esta carta considerando la existencia de la cimitarra. Había gente que alababa su flexibilidad y creo que realmente este es el punto que hace que la carta brille y sea bastante utilizada en mazos agresivos rojos. Creo que el que te permita decidir a qué criaturas le vas a dar tanto la mejora de salud y de ataque, te permite diseñar de forma muy detallada tu plan de juego. Por otro lado, creo que la carta abre un pequeño nicho con mazos como One Turn Kill de Dragon's Rider, donde ciclas tu mazo por completo con estas cartas baratas para hacer tener una criatura choncha en esteroides e ir a la cara y matarlos de un solo golpe. Pero tiene el problema de que no es tan consistente como mazos como la Abominación de Petamax o el de Combo Nixox. En Arena creo que en general es de las cartas dobles que también pues te dan ventaja de mano, generación de recursos y que en general son una buena selección para tener un mazo lo más consistente posible, pero nada más tiene el nicho de permitirte a qué criaturas le vas a dar la mejora, nada más. Por lo tanto, le vamos a dar una calificación de 3 para preconstruido y 3 para arena. Nos seguimos con Tiny Dragon, una carta muy bonita que es de las pocas que tiene animación en el juego, bastante agradable la verdad ver ese tipo de detalles en el juego. Es una carta con un diseño simple pero bastante elegante, ya lo hemos visto antes con el Sky Paramancer, pero en costo 2 es bastante bien, realmente porque no te quemas tú a tus criaturas. Obviamente tiene un gran uso para la mecánica de arquero, tiene una, un espacio ahí para Dunkra Warrior, pero fuera de eso tiene una limitante, ya que es una herramienta barata para mazos de control rojos, normalmente. En arena creo que funciona como una forma para remover bastante flexible y que puede fregar al oponente en situaciones muy específicas, especialmente cuando ya hizo cambios y sus criaturas quedan debilitadas. Por lo tanto, creo que la carta merece una calificación de 3 en preconstruido y 3 en arena. Seguimos con Bedeviling Scamp, la carta que reveló Santos Vela. Es una carta que lamentablemente sirve para contrarrestar un arquetipo de mazos basado en criaturas de bajo costo, dígase, vamos a ponerle tokens, Mono Red Warrior a cierto punto con los Firebrands y cualquier cosa de Dunkra Warrior por todos los pinks que usualmente son cartas muy baratas, ¿no? Fuera de cumplir dicho rol, no creo que tenga un valor utilizarlo en el juego. Sin embargo, creo que es útil e importante ya tener dichas herramientas disponibles en el juego para liberar el espacio de diseño para futuras expansiones. En arena, creo que la carta puede atentar contra el oponente y sus jugadas que puedan aprovechar en su totalidad el mana disponible, obligando jugadas extrañas o poco óptimas. ¿A qué me refiero? A lo mejor si tiene 8 de mana y puede llegar a jugar una de 6, una de costo 6 y una de costo 2, entonces ya no puede porque
tendría que gastar 9 de mana. Entonces ahí friegas el tempo del enemigo. Sin embargo, no sirve para nada más, ya que su cuerpo puede ser algo endeble. Por lo tanto, en arena le vamos a dar una calificación de 3 y en preconstruido le vamos a dar una calificación de 2. Seguimos con el Unstable Madman. Es una carta con una mecánica interesante que crece con cada turno por sí sola. Y es muy importante que el oponente no tenga respuesta para ella para que realmente podamos capitalizar su efecto. Combina efectos que quedan perfecto en mazos como cruzado, donde se puede mejorar fácilmente el ataque de nuestras criaturas, ya sea con apoyos, objetos o inclusive algunas acciones. Pero desafortunadamente tiene la desventaja de sufrir antisilencios tempranos y cartas de remoción fuertes. Pero dada su naturaleza agresiva, queda perfecto para un mazo anticontrol, antiacciones. En arena creo que la carta es muy peligrosa si no se tiene respuesta. Puede crecer lo suficiente para hacer cambios y sobrevivir, o bien ir a la cara haciendo mucho daño en su camino. Por lo tanto, vamos a darle una calificación tanto en el modo preconstruido y en arena de 3. Seguimos con Drive Mat, la carta que reveló Shang, si no me equivoco. Es una carta que tiene una gran temática que encaja perfectamente con la historia. Rojo tiene un pequeño nicho de cartas para remover, específicamente Fell the Mighty, y que creo que no son tan jugadas ya que se quedan cortas en comparación con aquellas que están en amarillo, ya sea Jabalinas, Casting to Time, Edictos de Azura o Dawnrat, por ejemplo. Pero creo que ya es tiempo de empezar a idear nuevas formas, nuevas herramientas para eliminar criaturas sin que se tenga que incurrir a efectos altamente desagradables como el de Casting to Time. Es decir, hay que pararle un poquito a la parte de desterrar criaturas del mazo. Y creo que esta carta está perfecta contra estrategias agresivas midrange, pero tiene la debilidad de ser poco efectiva si se presenta en mazos más lentos y con esbirros más saludables. Realmente eso es lo que le hace una carta para remover, para controlar, equilibrada. En arena, creo que la carta puede llegar a ser una de las mejores cartas para remover criaturas sin ser excesivamente poderosa, lo cual la hace una muy buena opción al momento de presentarse en la fase de selección de cartas, especialmente porque es neutral y es un poquito más común que nos la encontremos. Noten también, sin embargo, que el efecto de batallar no activa los efectos de Rally, ¿ok? Y en general creo que ver cómo la criatura se destruye a sí misma es bastante interesante. O sea, la animación me gustó mucho. Estaba curioso de cómo iban a hacerlo. Por lo tanto, creo que en preconstruido le vamos a dar una calificación de 3 y en arena le vamos a dar una calificación de 4. Seguimos con el gigante. Realmente no me acuerdo quién reveló esta carta. Bueno, el gigante es una carta con estadísticas sobresalientes, la verdad. Bastante grandes, la cual la coloca o la perfila en mazos con estrategias midrange puras. Dígase arquero, dígase cruzado. Obviamente debe tener una debilidad, la cual puede mantener dividida la comunidad. He escuchado que hay quienes opinan que es muy poderosa, pero que ante el metajuego actual, con una gran cantidad de mazos de guerrero, entonces es peligroso jugarla por la gran cantidad de pings que hay, o sea, daños de solo uno. Y puede llegar a ser un poco lenta, es decir, perdemos tempo si nos la eliminan rápidamente. Por lo tanto, si existe un meta con gran cantidad de Rapid Shot, Skaven Pyromancers, Tiny Dragons o inclusive la ballesta también, realmente creo que la carta simplemente terminará siendo un fill más para la colección. En arena creo que la carta es una excelente opción, especialmente por la baja cantidad de criaturas que pueden hacer 1 de daño. Y permite que se perfilen estrategias agresivas que cumplen el cometido de tener un enorme valor en tempo, pero puede ser un poco codiciosa en mazos que no tengan ese factor explosivo al momento de hacer daño. Por lo tanto, tanto en arena como en preconstruido le voy a dar una calificación de 3. Vámonos con Trouble Seeker, que es creo que una de las cartas más inútiles del set. Realmente no me arriesgo a etiquetarla como mala, pero pues realmente sí es poco útil. Puede ser que en mazos con orcos tenga cierto espacio,
porque con ayuda del soporte le puede dar más salud y funcionar como una herramienta para remover amenazas desde la mano, es decir, un removal para mazos de orcos. Y que funcione como un pedazo de carne para la parrilla. Otro posible uso es que se utilice como un removal que se puede usar para que nosotros rompamos nuestras propias runas, dígase Prophecy Battle Mage, pero creo que terminaría siendo una carta bastante incómoda en la mayoría de los casos. O sea, realmente no tiene sentido jugar esto sobre las vigilantes. En arena, creo que es donde la carta tiene más utilidad, ya que cualquier forma para remover esbirros es altamente codiciada. Eliminar esbirros, mantener el cuerpo en el campo con un poquito de presencia ahí para hacer más cambios, es pues, óptimo, es perfecto para nosotros. Sin embargo, no nos podemos confiar demasiado con ella, debido a que podemos abusar en el daño colateral que nosotros recibimos, lo que nos puede costar las partidas. Por lo tanto, en preconstruido le voy a dar una calificación de 1 y en arena le voy a dar una calificación de 3. Seguimos con Seal, la duquesa de demencia. Junto con Tidon, Test Legends empieza a incursionar en agregar efectos especiales a los carriles, una oportunidad que abre mecánicas para futuras expansiones. Es una carta con excelentes estadísticas, un costo decente por lo que hace y que encaja perfectamente en mazos agresivos con estrategias midrange. Es la carta que puede ayudar a mazos como Cruzado, Battle Mage y Arquero a terminar partidas gracias a las criaturas agresivas de rojo. Creo que desafortunadamente la carta es un poquito lenta para el meta actual, pero también creo que tiene un nicho muy especial para que funcione como un finisher para algunos mazos de control rojos que por el momento no lo tienen. Es decir, controlar, tiramos a la Seal, cambiamos el carril y simplemente mantenemos el control y vemos ese pequeño daño extra para empezar a cerrar las partidas. En arena, todavía no he tenido la posibilidad de elegir o jugar en contra de Seal, pero pongo en el papel que la carta funciona como una herramienta de gran presión para las partidas. El cambio de carril puede ser muy agresivo, especialmente con un mazo que esté perfilado para activar el efecto, aunque hay que controlarlo. Pero pues tiene la debilidad de que si se nos voltea la situación, entonces podemos perder para ese mismo efecto. Pero al ser legendaria, su aparición está sumamente controlada y puede llegar a ser opacada por algunas otras legendarias con efectos que impactan el juego de manera más inmediata. Por lo tanto, tanto en preconstruido y en arena le voy a dar una calificación de 3. Y finalmente nos vamos con Gromite Magus, que fue una de las cartas que se revelaron previamente en la semana de las locuras, si mal no me equivoco. Bueno, Roommate Magus es la segunda carta que funciona como una forma de contrarrestar arquetipos específicos. En este caso, atenta contra el reclutamiento de Tulio. Pero hay que hacernos la pregunta: ¿realmente vale la pena incluir esta carta para que funcione como tal? El hecho de considerar seriamente la inclusión de esta carta, a pesar de la presencia de tales acciones, evidencia lo malo que es la carta, realmente. Claro que el uso óptimo, no tanto como para descartar reclutamiento de Tulios, es para descartar molestias como Furia Divina, Tormentas de Hielo, Jabalinas, Casting to Time o inclusive Relámpagos, que atentan contra mazos de control más de lo que uno quisiera en realidad. Creo que la carta en general es mala, inclusive contra lo que intenta contrarrestar. En arena, creo que la carta simplemente funciona como una guardia cara. Punto. Una última opción para cuidarnos y evitar perder una partida. Aunque hay que aceptar que sí puede llegar a ser útil descartar una carta, no importa que sea. Realmente quitarle recursos al oponente es para nosotros una bendición. Sin embargo, este punto a favor realmente solamente es positivo si esta carta lo obtenemos de cartas de generación aleatoria como Moonmouth Castellan. Creo que en general es una gran pérdida de tiempo seleccionar esta carta como nuestra opción para late game, ya que siempre existirán aquellas mejores que son un poquito más frecuentes y que nos van a permitir jugar la partida con un esquema más estable, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tanto en arena como en preconstruido le vamos a dar una calificación de 2.
con esto terminamos la revisión del set de rojo. Como pueden ver, tiene herramientas que creo que se orientan un poquito más a la parte de contrarrestar ciertos arquetipos, pero también con una muy buena herramienta en Tiny Dragon y Seal, que creo que tiene mucho potencial en el futuro y quiero seguir experimentando con ella. Pues bueno, chavos, nos vemos en el siguiente color.